Vamos a hablar ahora directamente ya del tema del empleo, este Día Internacional del Trabajo, y para ello hemos invitado esta mañana a Alicia Jiménez, que es abogada laboralista y asociada principal de PPU. Doctora Jiménez, buenos días. Gracias por haber venido. No, gracias a ti, Ricardo. La verdad es que es un día especial. Estamos conmemorando el Día del Trabajo y desde aquí mis saludos, no solamente a los trabajadores que tienen la suerte de estar en un empleo formal, sino también a todos los emprendedores, trabajadores que están empujando día a día ese carro del progreso, ¿no? Efectivamente, hoy hay gente que también trabaja, así como nosotros estamos hoy. Hay mucha gente que está justamente elaborando. En el caso, por ejemplo, permítame empezar por allí. En el caso de la gente que trabaja hoy dentro de un empleo formal, ¿qué beneficio tiene? Los trabajadores que prestan servicios, ¿no? Y están registrados en una planilla, tienen derecho a que este feriado sea reconocido, ¿no? Normalmente los feriados están integrados dentro del pago mensual. Y si es que trabajan, se paga lo que se le conoce el triple, ¿no? Es decir, un sueldo, un día de remuneración adicional por el trabajo que se está prestando, si es que se va a realizar la actividad, y además una sobretasa. Pero en el caso, además del 1 de mayo, hay una particularidad especial, que es cuando este día, ¿no?, coincide con mi descanso semanal obligatorio. Imaginemos que estoy en una industria donde yo descanso los miércoles, un día como hoy. Y me piden trabajar. Si es que fuera ese el caso, no solamente me pagarán este triple, sino me pagarán un salario más, es decir, un día más, 4 veces mi ingreso, ¿no? Siempre y cuando, esto mucha atención, siempre y cuando descansen este día, es decir, día miércoles, que coincida con un miércoles de descanso. Así es. Eso es importante. Un agregado, porque esta mañana nos escribían a las redes sociales de la radio y, por ejemplo, los trabajadores que laboran de amanecida, que ingresan a las 10 u 11 de la noche y su labor está terminando 7, 8 de la mañana. ¿Ellos también tienen este beneficio? Si es que ellos empiezan, digamos, en el día feriado, ¿no? Pero terminan y la mayor parte, digamos, de sus actividades están en el día no feriado, no les corresponde. Ah, correcto. O sea, se han marcado a las 11 de la noche, no le corresponde. Tendrían que haber ingresado a la medianoche. En ese caso sí les correspondería. Más bien al revés, ¿no? En este caso empiezan 11 de la noche, pero casi toda su actividad, ¿no?, se da en el día feriado propiamente, entonces hay un reconocimiento. Ah, perfecto. Correcto. Bueno, ¿qué se considera al momento de contratar a un personal? Expliquemos un poco, sobre todo a los jóvenes, doctora Jiménez, cómo prepararse para una cita laboral, para su primera vez en que van a justamente solicitar un empleo. Muchos, cuando hemos ido la primera vez a buscar una práctica o un trabajo, hemos sido súper nerviosos, ¿no? Cómo armar un currículum, qué es lo que debo decir y qué es lo que no debo decir. Denos un poquito, por favor, algunas pistas. Claro, por supuesto, porque aquí tenemos dos partes, ¿no? Se tiene que preparar tanto el postulante como el empleador, ¿no? El que va a recibir. En el caso del postulante, bueno, tenemos ahora, ¿no?, gracias a la tecnología, digamos, a la diversificación de la información, muchas formas, digamos, de acceder a esa información y les recomiendo buscarla, ¿no? ¿Qué debería yo saber como trabajador? ¿Qué esperar respecto a mi contratación? En primer término, ser tratado de manera digna, sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Dentro de mi entrevista de trabajo, no está admisible, ¿no?, que me hagan preguntas, por ejemplo, que puedan afectar mi dignidad o que se consideren discriminatorias. Una pregunta, por ejemplo, hacia una mujer, ¿no?, sobre su condición de embarazo, sobre su condición de madre, o otra que pueda estar vinculada a su vida personal y a una segregación por su condición propia de mujer y de mamá, sería considerada, por ejemplo, prohibida, ¿no?, como un acto incluso de intromisión y eventualmente de discriminación, si es que se toma una decisión a propósito de esto, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, tienen que respetarse mis derechos constitucionales, mi derecho a la libertad de religión, a no ser discriminado por sexo, por raza, o por alguna otra condición, ¿no? Además, como trabajador, debería saber y debería preguntar cuál es el régimen que se va a aplicar dentro de mi contrato de trabajo. Si estoy, digamos, postulando a una empresa, a una organización privada, es saber si estamos bajo un régimen común, porque el régimen común tiene determinados beneficios laborales, si es que estamos más bien ante un régimen MIPE, ¿no?, que tiene
casi todos, pero algunos beneficios laborales que nos están siendo considerados por la condición justamente de la empresa, o si es que se trata de una MIPE, ¿no? Porque la MIPE tiene varios de los derechos laborales, sobre todo económicos, que no se van a reconocer. Entonces, primero, transparencia en qué régimen voy a estar y en función a eso, cuáles son las prestaciones económicas que voy a recibir por mi trabajo, ¿no? Y con ello también va a venir de la mano pues la seguridad social, ¿no? Cuando esté en una MIPE voy a poder acceder al SIS, ¿no? De salud. Si es que voy a estar en una PYME o en el régimen o en una empresa del régimen regular, voy a tener el acceso a un seguro de salud, ¿no? Otro de los elementos es los términos de mi contrato, ¿no? Los contratos laborales en el Perú por defecto, ¿no? Son indefinidos, no tienen término. No obstante, ¿no? Si es que la empresa tiene alguna circunstancia especial, va a poder justificar que mi contrato sea a plazo fijo. Claro, hay algunos casos en los que los trabajadores son sometidos a una evaluación de 3 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es algo, digamos, que está permitido dentro de la legislación? Sí, efectivamente. Esto se llama el periodo de prueba. El periodo de prueba laboral, según la legislación, es de 3 meses, ¿no? Incluso no tendría que pactarlo como empleador y como trabajador. Y en este periodo, no solamente el empleador, sino ambas partes se prueban, ¿no? Si yo soy un trabajador, también en este periodo no estoy obligado a anticipar mi renuncia. Imaginemos que en el mes 2 yo siento que la organización no es lo que yo esperaba, que los valores no coinciden, digamos, con mi perfil o con mi modo de ver la vida. Entonces puedo renunciar de manera inmediata y decirle, hasta hoy trabajo, y el empleador no tiene, digamos, ningún tipo de reclamo que formular. Y de la misma manera, la empresa puede decir, hasta hoy, ¿no? Durante este periodo de 3 meses, hasta hoy queda nuestro vínculo laboral y no hay ningún tipo de consecuencia. Durante este periodo de prueba de 3 meses, ¿el sueldo tiene que ser el mismo que el que se pacta o hay la posibilidad que por estar en prueba, el ingreso sea menor? El ingreso va a ser el mismo, es decir, desde el momento 1 yo adquiero todos los derechos, es decir, este periodo, estos meses también van a computar para los beneficios que me correspondan, si es que estoy en un régimen general, por ejemplo, las gratificaciones de julio y diciembre, las CTS, es decir, sí entren al cómputo y sí me tienen que pagar lo que corresponda. Y es una pregunta de verdad muy interesante porque muchos emprendedores, ¿no? Piensan que durante los 3 meses, ¿no? Con este periodo de prueba, lo puedo contratar como locación de servicios, por ejemplo, o no seguir una pauta regular y incurren en incumplimientos por desconocimiento, ¿no? Entonces, este periodo de prueba da la libertad, digamos, por eso de concluir el vínculo, de conocerse, ¿no? En este periodo inicial, pero sí, se respetan todos los derechos. Como empleador, ¿qué requisitos debo cumplir para tener una planilla que no se vea, digamos, inmersa en alguna denuncia ante la autoridad del trabajo? Me refiero, por ejemplo, a condiciones laborales. ¿Tengo que contratar siempre a adultos? ¿En qué circunstancias puedo contratar menores, por ejemplo? Qué interesante, porque la verdad es que las obligaciones laborales para un empleador no son pocas, ¿no? Yo sé que son hartas. Exactamente. Que tenemos no es nada fácil. Una diversidad y realmente es un desafío al que se enfrentan los emprendedores y las organizaciones que de pronto no tienen todo un staff, ¿no? Claro. de profesionales de respaldo, porque la legislación laboral está dispersa, ¿no? No tenemos un código de trabajo, por ejemplo, ¿no? La norma que más congrega obligaciones laborales, digamos que es la conocida coloquialmente como la 728. Así es. ¿No? Pero todas las demás están un poco dispersas en tiempo, en forma, en modo, ¿no? Como para conocerlas en su integridad. Y diría que pensando además de forma transversal, no solamente en el régimen de una empresa regular, sino también en una PYME, en una MIPE, digamos, las obligaciones administrativas sería tener el RUC, ¿no? Tener la planilla y las obligaciones de fondo, las formales, serían otorgar una remuneración mínima vital, ¿no? Este es un derecho constitucional. Ningún trabajador por la jornada completa de trabajo puede percibir menos de la remuneración mínima vital, que a la fecha es de 1.025 soles.
corresponde también asignar el descanso semanal obligatorio, es decir, 24 horas consecutivas dentro de un periodo de 7 días, la jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? O de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y las vacaciones, ¿no? Las vacaciones varían en número según el tipo de régimen, ¿no? En el caso de las empresas más pequeñas a 15 días y en el caso de las empresas más grandes a 30 días. Pero esto sería, digamos, como el ABC, ¿no? Lo más básico que debería cumplir como empleador al momento de considerar una contratación de trabajo. Ahora, un pequeño empresario o un microempresario también, digamos, que es el gran motor de la economía y el gran motor laboral que existe en nuestro país. Ellos tienen un régimen distinto. Exactamente. Cuando uno empieza un emprendimiento, tiene, ¿no? En función a los ingresos, porque la categorización está en función a las ventas que se hagan anualmente. Si yo tengo ventas que en promedio, ¿no? Deben estar alrededor de los 64.000 soles mensuales, puedo aplicar a ser una MIPE, y si soy una MIPE, entonces se aplica también al régimen laboral, digamos, con menores beneficios para los empleados, pero respetando todos estos derechos que te comentaba, ¿no? Que son como el núcleo duro del derecho laboral. ¿Qué se restringe en este caso? Las gratificaciones de julio y diciembre. Si yo soy un microempresario, no tengo que pagar en julio y diciembre esta doble remuneración, ¿no? Este adicional que se paga en julio. A mí me parece que el monto es menor. En el caso de la MIPE, sí, es voluntario, ¿no? Voluntario. Las gratificaciones, la CTS también, digamos que es un beneficio económico ya voluntario por parte de un microempresario, y las utilidades, por ejemplo, ¿no? También son restringidas. Entonces, lo que hace este régimen es, digamos, aminorar la carga económica propiamente, respetando estos derechos básicos de los trabajadores, ¿no? Correcto. Entonces, como empleador de microempresa, ¿no? Debería apostar por esa línea, ¿no? Y en cuanto a la contratación, si me permites, agregar que muchos microempresarios, que es lo que veo mucho en la práctica, ¿no? No celebran ningún contrato, ¿no? Y la legislación peruana dice que no es necesario, además, firmar un contrato. En toda prestación... Son acuerdos verbales. Exactamente, y se presume que hay un contrato de trabajo y además de carácter indefinido. Pero cuando yo estoy emprendiendo o estoy, ¿no? Empezando en una actividad, normalmente tengo un riesgo de que esta actividad funcione o no funcione, claro, ¿no? Entonces, si fuera ese el caso, ¿no? Si estoy empezando, tengo la opción de utilizar un contrato a plazo fijo, ¿no? Pero lo tengo que firmar, ¿no? Tengo que explicar la causa, por ejemplo, me acabo de constituir, ¿no? Voy a empezar esta actividad, entonces necesito personal, pero no sé cómo estaré acá 2 años. Entonces no me puedo comprometer a largo plazo con los trabajadores. Necesito hacerlo de a pocos, ¿no? Entonces hay un recurso, hay una herramienta que es un contrato temporal que se puede utilizar válidamente. Más bien el desconocimiento, ¿no? Genera que me obligue, incumpla en obligaciones y incurra, ¿no? ¿En este sector también se incluye el despido indespectivo, por ejemplo? Sí. ¿La figura esta? Efectivamente. En la MIPE también hay una protección contra el despido arbitrario, con un ingreso económico, con una reparación menor, digamos, al régimen común, ¿no? Que en este caso está en función a los días a 10 días por año de servicios, ¿no? Te pagan 10 días, 10 jornales por cada año de servicios, ¿no? Perfecto. Doctora Jiménez, ¿cómo ve usted, digamos, con la experiencia que tiene laboralista, la situación laboral del país? El 2020 fue, digamos, desastroso, no solo en el Perú, en el mundo, porque los empleos cayeron, las circunstancias de la pandemia, la precarización también. ¿Cómo vamos evolucionando? ¿Cómo va evolucionando el mundo y el Perú en especial después ya de esta situación tan difícil? Sí, yo creo que hay mucho por hacer. Mi modo de ver también es que, digamos, la legislación se concentra en un pequeño grupo que es el grupo formal, ¿no? Protegiendo y, digamos, estableciendo algunas reglas, algunas veces más rígidas de lo que se necesita, como en el caso del teletrabajo, ¿no? Que era una figura ahora muy utilizada por las empresas y la verdad es que siendo flexibles, sobre todo con la carga administrativa, con los registros, podíamos promover que más trabajadores concilien su vida familiar con la vida laboral, ¿no? Pero
digamos, se pone mucho rigor, ¿no? Mucho énfasis en establecer reglas y cargar, digamos, a los empleadores del sector formal. Y por otro lado tenemos una vasta informalidad, ¿no? Que está, pues, que hace que los trabajadores, que todos aquellos que estén inmersos, estén mucho más susceptibles a no recibir los mínimos, ¿no? Claro. Indispensables por un derecho al trabajo. Entonces, creo que hay todavía mucha oportunidad en generar mayor énfasis y mayor promoción a la formalización, y con ello también fortalecer la productividad, que es la clave realmente para el crecimiento del país. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias, doctora Alicia Jiménez, abogada laboralista y asociada principal de PPU. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Un Ricardo. gusto haberla tenido aquí esta mañana. Igualmente. Muy